Muy buenos días, amigos televidentes. Qué gusto y qué placer es estar con ustedes todos los días. Hoy es viernes 25 de febrero del año 2022. Estamos en matinal, un día muy especial para los dominicanos. Hoy es día de uno de nuestros patricios. Se trata de Matías Ramón Mella, en el natalicio 25 de febrero del año 1816. Es el nacimiento de nuestro padre de la patria, uno de los hombres fundamentales para la independencia de la República Dominicana. Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Buenos días, don Percio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Bueno, mire, yo tengo también fervor patrio. Tú viniste hoy, con el fervor patrio. Sí, hoy como es día de Matías Ramón Mella, el 27 de febrero es el domingo. Bueno, pues yo tengo una chacabana de Venier Atelier dedicada a la bandera dominicana. La tengo con mucho fervor y amor patrio. Tú eres un modelo. Sí, un modelo de Venier Atelier. La mañana fresca, bueno, está hablando del hombre del trabucazo, ¿verdad? Sí, el hombre del trabucazo. Que dio el punto de partida para la independencia nacional, que hasta ahora, como es lógico, ha sido el proyecto político más importante, más trascendente de la vida del país, porque fue la creación de la República. Sí, exactamente. Desde el punto de vista político, ese partido, la Trinitaria, ha sido el partido más exitoso de la historia de la República Dominicana. Eso es así. Así es que quizás no siempre los partidos que han sucedido han tomado esa fuente de inspiración, ¿verdad? Para la conducta, para el manejo, para el asunto del Estado. Y esos son los desafíos que tiene la sociedad dominicana. Y a mí me gusta verlo siempre desde el punto de vista político, porque a veces queremos santificar a estos hombres de la historia, queriéndolo presentar como seres superiores, ¿verdad? Que son inalcanzables. Y la verdad es que lo que fueron políticos, jóvenes políticos que dedicaron su vida a un propósito del país, como fue la independencia nacional. Y esa independencia después estuvo pues reforzada con el proceso de restauración, porque nuestra independencia ha tenido, habría que decir, casi 3 vueltas, ¿verdad? Porque primero tuvo la independencia efímera de Núñez de Cáceres, que encabezó Núñez de Cáceres, que fue breve, pero fue el primer síntoma de intención de crear una nación. Después vino la independencia y luego hubo que dar una tercera vuelta, que fue con la restauración para quitar la reasignación de la patria a España. Sí, que hay que decir que regularmente el 26 de enero, con el natalicio de Juan Pablo Duarte, se inicia el mes de la patria y lo concluyen el 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. Pero ¿qué ocurre? Que eso se ha ido ampliando en la práctica. Que ojalá se vaya ampliando, don Percio, porque incluso yo diría, el 9 de marzo es el día de Francisco de Rosario Sánchez, que nació también en el 1817, un día después o un año después del nacimiento de Matías Ramón Mella. Y yo te voy a decir, y hay quienes apuestan, y yo me inscribo en esa debe extenderse hasta abril. En abril fue la Revolución del 65. La Revolución del 65. La guerra pero además el 6 la guerra de marzo, patria. Sí, el 6 de marzo es el natalicio de uno de los hombres más de mayor influencia política y revolucionaria en el siglo XX, es José Francisco Peña Gómez, uno de los 3 hombres fundamentales del siglo XX. José Francisco Peña Gómez nació en la Loma del Fraco, en Mao, el 6 de marzo. Así es que
yo creo que se debe de extender hasta Bueno, el 9 de marzo, que es Francisco de Rosario pero a Sánchez Peña no natalicio, le pero usted corresponde, dice, a Peña no le corresponde esa fecha histórica, ni a vos, no, claro que ni a no, pero Balaguer. me refiero Estamos que en hablando de marzo, acontecimientos históricos y que cambiaron el curso de la historia del país. Entonces, para que cada cosa quede en su lugar, ya vos, Peña, Balaguer, corresponden a otro escenario de la política del nacional siglo y XX. tienen que ser evaluados de otra manera. Sí. Miren, Eh, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y digo bélico porque todavía desde 2014 se está peleando en la frontera con Rusia, con dos ciudades que son prorrusas, le llaman los separatistas, y desde 2014 hay un enfrentamiento bélico que se suma a la agresión que tomó en la noche del miércoles por el presidente Vladimir Putin de primero invadir y también en la parte sur y también de bombardear a la capital ucraniana. Eso está creando una tensión y un temor en el mundo por los desabastecimientos, el encarecimiento, el posible desabastecimiento de gas, de combustible, del aumento de los precios en los commodities mundiales, de productos de primera necesidad y de la construcción también, porque ese país es uno de los grandes productores o de reservas mineras y que realmente despacha hacia todo el mundo sus productos, se compran, se venden, pero en la República Dominicana el presidente Luis Abinader en el día de ayer, que tenía una actividad en la ciudad de Mao, en Valverde, suspendió sus actividades, convocó al gabinete económico a las 2 de la tarde para tomar medidas y estar preparado para mitigar, porque es imposible detener las consecuencias de esta guerra aunque estamos hablando de que estamos muy lejanos de lo que está ocurriendo en esa zona, todo lo que ocurra ahí impacta este lado del occidente. El presidente de la República en un comunicado dijo lo siguiente: esta acción es una muestra de que el presidente Putin no respeta la identidad política, cultural y territorial del pueblo ucraniano al violar sus fronteras internacionalmente reconocidas e intervenir en los asuntos internos de ese país en franca violación del derecho internacional. Lo que está haciendo el presidente no es tomando parte de esa acción bélica o sí la condena de muchos países que están en la ONU y que forman parte de la ONU y que han condenado esta acción interventora de Vladimir Putin. En el caso de China, ha dicho, bueno, pero es un asunto que lo estamos viendo con cautela y que pudiera verse como un asunto histórico. En el caso de la Unión Europea, está hablando de incrementar las sanciones económicas y sanciones a los países que tengan algún tipo de relación comercial con Rusia. Estados Unidos ya había anunciado también sanciones. La verdad es que en el caso del presidente de Ucrania, dice, me han dejado solo y es difícil de que los países de la OTAN intervengan militarmente en ese conflicto. Sí se producirá algún apoyo logístico en armas, pero enviar militares y accionar
militarmente y con armamentos hacia esa zona, es muy difícil que eso ocurra. Sí tendrán el apoyo, la condena de la comunidad internacional a la acción de Vladimir Putin, que sigue diciendo que su accionar es para proteger su zona. Y decía, bueno, mire, Estados Unidos combatió a Yugoslavia, mencionó ese país, pero mire dónde está Yugoslavia, está en esta zona, y mire dónde está Estados Unidos. O sea, ellos no tienen nada que ver con de este lado. Lo que tengo que evitar es que me pongan misiles en el patio de mi hogar. De todos modos, las reacciones en el mundo es de rechazo, porque se ven imágenes dantescas que salen de esa zona. Hay muchos muertos, personas que salen, niños, ancianos, y son las imágenes que siempre salen cuando ocurren estas acciones bélicas. Estamos hablando que también hay un caos porque muchos ciudadanos están saliendo, están buscando la forma de cómo salir de Kiev, que es la capital de Ucrania, pero son tantos que están saliendo que es muy difícil. Hay una dominicana que está a 800 kilómetros de la capital ucraniana y que dice que en el caso de Brasil está facilitando para que los dominicanos que están en Kiev puedan montarse en el avión que va a retornar a sus ciudadanos a su país, pero que ella no puede tomar ese vuelo porque está muy lejano. Lo que pudiera es acudir a la frontera de uno de esos países, Polonia o los países que están cercanos a Ucrania, pero tiene que pedir un salvoconducto y para eso está pidiendo el apoyo de la Cancillería Dominicana. La Cancillería Dominicana está anunciando de que está en contacto permanente con esta joven. Anoche, Noticias Telemicro tenía aquí en los estudios la información, tenía la entrevista con la madre de esta joven, donde explicó la situación de su hija. Don Percio, aquí también la Iglesia Católica emitió un documento. Bueno, pero vamos a ver Sí. lo de Kiev primero. Ayer el gobierno reunió su consejo económico, Sí. preocupado por los efectos, el impacto que pueda tener este conflicto, que en principio los efectos más inmediatos es que se produzcan alzas en los precios, como ya, por ejemplo, el petróleo, que fue el primero que se disparó, pasó los 100 dólares. Tengo entendido que en los cálculos que el presupuesto nacional se estructuró, el barril se consideró a 60 dólares, algo así. Sí. Y quiere decir que el gobierno tiene más de 40 dólares de diferencia. De déficit. Y por tanto tendrías que considerar bien algunos ajustes para conservar la estabilidad y que esta situación no afecte la situación financiera, que es la parte más delicada, y en consecuencia que sigan la escalada de alza de precios, tanto en los costos de producción como en las canastas familiar, que como ustedes saben tiene siempre un efecto económico, social y político bastante preocupante. Segundo, yo creo que Europa ha estado más de una vez modificada en su geografía precisamente por el tema de la guerra, y tal vez los propios europeos, que parecía haber aprendido muy bien la consecuencia de estas dos guerras mundiales que tuvieron y que como efecto de eso crearon aquel famoso acuerdo para controlar el carbón, el suministro del carbón como materia prima, para impedir que los países se constituyeran en agresores de los otros, como era el caso de Alemania. Y eso dio origen a la Unión Europea, lo que son hoy los 27 países de la Unión Europea. Sin embargo,
Yo creo que aquí ha habido un error de cálculo importante que yo no sé cómo puede estar terminando para los países. Primero, yo pienso que la forma en que se ha manejado esto de Ucrania ha sido de alguna manera imprudente por parte de los Estados Unidos y por la Unión Europea. Y digo imprudente sin dejar de entender la condición de agresor que ha tenido Rusia sobre este territorio. Pero como todo el mundo conoce la dinámica de los imperios, de las naciones más fuertes, es evidente que la forma en que esto se manejó era una provocación y al parecer no se midieron las consecuencias inmediatas. El presidente de Ucrania se quejaba ayer que lo han dejado solo y no tendrá compañía. Es decir, fíjate que la naturaleza del conflicto es tan complicado que no tendrá compañía. No tendrá compañía, Porque, como he insistido mucho, Ucrania entra al estómago de Rusia, entra al asunto de Rusia. Entonces, pretender que un país de manera pacífica va a aceptar que usted le coloque un tema de seguridad en su propio entorno, sería una ingenuidad histórica imperdonable que usted no comprenda eso, porque eso ningún país lo va a aceptar. Y yo creo que América Latina, que siempre se mueve en un poco en un dilema, los gobiernos de América Latina, lo que se han pronunciado, tú lo tomas en el tono, o conservadores o medio centro izquierda. Sí. Y esas condenas se pronuncian más o menos en ese tono. Pero ningún país de América Latina puede hacer nada por eso, más que expresar estas posiciones casi para meterse en línea un poco en la postura ideológica o de gobierno y sobre todo por la cercanía con Estados Unidos, pero no refleja otras cosas. Para lo que se tienen que preparar los países de América Latina es a cómo manejar las consecuencias de estos conflictos, de los cuales ni se le pregunta ni ellos son participantes en esa situación. Y aquí recuerdo siempre una expresión que don Juan Bosch usaba como líder político, que siempre advertía de que en el mundo todos los días ocurre una cosa más importante que todo lo que decidimos en el orden interno para afectar la economía, o para bien o para mal. Si los precios bajan, nos favorecemos. Si los precios suben, nos perjudicamos. Sin embargo, en ningún caso nadie nos pregunta ni levantamos la mano para aprobar o desaprobar situaciones como esta. Por tanto, los gobiernos tienen que ser responsables en esto. Y Ucrania, yo creo que no midió aparentemente la consecuencia. Y los europeos, quizá pretendiendo ampliar su margen hacia la Europa del Este, yo creo que se han dejado usar por los Estados Unidos, que ha escuchado una guerra de lejos, posiblemente con el cálculo de muchos sectores de Estados Unidos de animar su industria armamentista, pero no se dan cuenta que están jugando con fuego, con candela. Yo creo que este es un conflicto que está redefiniendo fronteras en la Europa. Sí. Y yo creo que la posición de Rusia es un mensaje muy claro al resto de los países de la Unión Europea y sobre todo de los países de la Europa del Este, esos países que quedaron sueltos después de la Unión Soviética, que tienen que manejarse porque están como entre la pata y los caballos, ¿verdad? Entre una Rusia celosa de no dejarse acercar mucho y una Unión Europea creciendo o queriendo crecer en ese entorno, solo que sin el control de la situación, porque quien pone la seguridad es Estados Unidos. Y la OTAN es justamente ese mecanismo militar que pretende eso. Entonces yo creo que es una situación que tiene que llevar a los gobiernos, llevará mucho a los analistas a definir, y hay montones de teorías ya sobre las consecuencias geográficas, políticas y económicas de estos acontecimientos, pero evidentemente yo creo que mucha gente no calculó que Rusia iba a actuar tan agresivamente a la situación, pero creo que la acción de Rusia también nos está diciendo lo delicado que es el tema, lo sensible que es el tema. No, sin y duda fíjate cómo se ha revivido. Sí. No hay que olvidar que ya Rusia
se adjudicó a Crimea Hace 3 años. hace 3 años. Y la razón es muy simple. En Crimea está la base militar rusa del Mar Negro. En el Mar Negro. Entonces, y esa zona, esas otras dos zonas, como bien tú señalabas ahorita, son ciudadanos rusos que quedaron en Ucrania, que han estado en un conflicto militar. Ahora, Rusia se ha metido en favor de esto y ha agredido a Ucrania, que es una manera de ponerle, bueno, no sé si fin, pero por lo menos límites al conflicto que se abre ahora en otras dimensiones. Yo creo En que el caso, don Percio, de esa agresión e intervención de Rusia hacia un país como Ucrania, que en un momento perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, y que se independizaron 15 naciones cuando llegó la perestroika y que se dividió, esos países se declararon independientes y que ahora Vladimir Putin, que va a estar ahí hasta el 35, hasta el 2035 es su mandato, será por encima de Stalin, será sea, el presidente que más tiempo durará en el poder. Vi algunos trabajos que se despacharon por RT, que es una cadena de noticias que sale de allá, como la una agencia de televisión, noticias. sí, y la televisión, agencia de noticias y de televisión prorrusa, o que envía informaciones hacia Occidente, y que señalaba de cómo los rusos están, por un lado, en su gran mayoría, apoyando a Putin, o sea, a su presidente, aquí en Sosúa, en Samaná, en otros lugares, ucranianos y personas ligadas a ese mundo lejano, aquí en la República Dominicana y en otros países, han comenzado a hacer protestas y vigilias condenando esa acción. Esto tiene Pero fíjate mucho más que ver. pero fíjate una cosa interesante, el asunto no deja de ser delicado para Rusia también. De Por lo muy siguiente, delicado. yo creo que Rusia, que viene de vivir un proceso de reajuste y de reapertura de lo que fue la Unión Soviética, también en el orden interno tiene que bregar con unas generaciones nuevas que ya no quieren socialismo, quieren vivir en libertad, quieren vivir asuntos. De hecho, el mismo gobierno de Putin, no sé si tú has observado, Putin no celebra las fechas de la revolución. No. Rusia ha estado recuperando muchas de sus referencias históricas, Pedro el Grande, San Petersburgo, sus grandes victorias, sus grandes personajes de la literatura incluso, antes de la revolución, como referencias históricas, valor agregado culturales de ese país. Por tanto, esas nuevas generaciones tampoco quieren problemas, quieren vivir como se vive en Occidente, con libertad, con asuntos. No quieren vivir Y yo te digo una cosa, yo visité Rusia, en yo tensión visité bélica. Moscú sería los años 90, años 2000, por ahí más o menos estuve allí. Y estuve en la noche caminando por el asunto y tú ves muchachos igualitos que tú lo ves en el malecón, bebiendo cerveza, carros, de asunto. Por tanto, Putin tiene posiblemente un viejo esquema de poder con unas generaciones nuevas. Entonces, tampoco es una generación que está dispuesta a vivir en guerra, porque esa no es su situación. Obviamente, cada país tiene una mística, pero tú puedes estar seguro que Putin puede comenzar a tener problemas porque hay sanciones, sobre todo a los bancos rusos que operan muchos en Europa, los ingleses, Alemania, Estados Unidos y todas estas naciones le han impuesto sanciones. Lo que sería el Banco Central de Rusia anunció ayer, y el gobierno, que darían asistencia a esos bancos que han sido sancionados. Pero
como tú sabes, las asistencias siempre tienen límites. Tienen límites, no es Así que es. no están todos los cuartos del mundo. Pero hay Así es. otra cosa, don Percio, que hay que tomar en cuenta también, que una de las cosas delicadas y que es negativa para Vladimir Putin y para Rusia es el hecho que al bombardear a Kiev y a otras zonas que aunque son estrategias o estrategas militares de Ucrania, pero también hay poblaciones civiles que han sufrido. Hasta ayer había más de 14 muertos. No, se habla, ya se dio un primer dato. ¿Cuál es el dato? Gobierno de Ucrania, pero Sí. fue el gobierno de Ucrania. Y digo fue el gobierno de Ucrania Sí. porque metido en el conflicto, pues uno no sabe si la cifra es exacta. Se está hablando de 134 víctimas. Sí. Hay una parte, y el propio informe del gobierno lo identifica como oficiales, militares, porque el ataque fue primero a la parte aeronaval. Es decir, Aeronaval, en el sur. evidentemente para impedir que los aviones pudieran salir y volar, y luego se atacaron algunos puntos. Se habla de 134 personas fallecidas, un grupo de ellos militares y los otros ciudadanos civiles. Pero en ese caso, Vladimir Putin pudiera ser, si siguen las cifras así subiendo y los ataques, de genocida. No, pero oye, todas las guerras afectan a las poblaciones civiles. No Sí, hay, pero que no hay guerra, don Percio. no hay- Es un país, Bueno. Rusia, que ha comenzado a disparar Bueno, contra una nación. Está bien, pero una guerra... Entonces, porque no es una guerra entre tú y yo que comenzamos a dispararnos uno y a claro, otro. una guerra, porque acuérdate una cosa, hay una cosa ahí, los ucranianos están tirándole a los otros. Sí, pero en tu territorio. Está bien, pero lo que te quiero decir es que hay una guerra... No ha lanzado un solo misil hacia Rusia. Porque hay un conflicto. Bueno, Sí, pero bueno, pero es Rusia, Vladimir Putin, que ha lanzado cohetes contra una nación y ya van 135 muertos. Está bien, pero lo que te quiero decir es que en ese conflicto tú lanzas lo que puedes, porque tampoco tú puedes estar lanzando a lo loco, porque tú no peleas a lo loco, tú usas recursos. Y estamos hablando de una nación pequeña frente a una nación Rusia. Rusia es la nación más grande del mundo. Pero es la más grande del mundo. Con más territorio, con más historia posiblemente de guerra, y por tanto es una situación desigual. Por eso el presidente de Ucrania se queja de que lo han dejado solo, porque es un chiquito contra un grande. Bueno. Ahora, lo que te quiero decir es que en este conflicto, como en todos los conflictos, la población civil sufre enormemente. Fíjate, la Segunda Guerra Mundial mató 100 millones de personas en Europa. Y no fueron militares, la mayoría fueron ciudadanos civiles que se perdieron. Rusia perdió 26 millones de personas. Alemania perdió 14 millones de personas. Sí, y por cada día llegó un momento que fue 1 millón de muertos en un solo combate tenemos entre la pausa, esos países en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Veremos ahora, señores.